Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Vivimos rodeados de cadenas invisibles. La trata de personas no siempre se esconde en rincones lejanos. Muchas veces opera cerca de nosotros, disfrazada de promesas, oportunidades y afectos falsos. Este crimen destruye la esencia misma de lo que somos, seres creados con valor, libertad y propósito. Las heridas, que son potencialmente traumáticas, son profundas, silenciosas y persistentes. El miedo, la dependencia emocional y la pérdida de identidad marcan la vida de quienes logran sobrevivir. Como iglesia y como sociedad, no podemos permanecer indiferentes. Desde nuestro propósito de anticipar los valores del reino de Dios, estamos llamados a romper el silencio, enfrentar la ignorancia y dar voz a quienes han sido silenciados. Hoy abrimos este espacio para comprender, acompañar y entender cómo actuar, porque conocer la verdad es el primer paso hacia la libertad. Y nos encontramos hoy junto con Erwin y con Laura Naranjo. Un gusto estar con ustedes una semana más y seguimos hablando de un tema sumamente importante. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Laura. Pues igual, seguirte agradeciendo esta semana que nos acompañas. Si no escuchó el programa anterior, le invitamos porque fue una conversación realmente buenísima, Laura, en la que nos llevaste la semana pasada, y continuamos con este tema tan duro, tan actual, tan relevante, ¿no? Permíteme preguntarte, Laura, ¿la violencia es adictiva en relación con este vínculo que se da entre el captor y la persona que es captada? ¿La violencia es adictiva? Parece, ¿verdad? Sí, a veces pareciera que la violencia es adictiva y es por esto. Una adicción, digamos, al consumo de sustancias o algo así, es un ciclo que se repite, ¿verdad? Entonces hay un comportamiento donde hay como un consumo inicial, hay una etapa donde ya la persona está abusando del alcohol, de la sustancia, de la situación, ¿verdad? Y que lo lleva a un consumo problemático que ya le impide desarrollarse en otras áreas de la vida. Ya no es tan responsable laboralmente, ya tiene problemas con su familia, dejó los estudios y entonces empieza a influir en esta parte del abuso de la sustancia, en la adicción, y después empieza como con un proceso de recuperación que es muy difícil, muy demandante, ¿verdad? Este proceso completo de recuperación y a veces, lamentablemente, las personas, la mayoría de las veces, hacen recaída, ¿verdad? Entonces, todos hemos visto tal vez una persona alcohólica que después de mucho conflicto familiar y todo, decide dejar de tomar, se mantiene sobrio, abstemio por muchos años, pero después algo pasa, se toma una copita y entonces recae otra vez en su adicción y el ciclo vuelve a iniciar. Y la violencia también es cíclica. Entonces, por eso tal vez es que se nos puede parecer un poquito, porque el ciclo de la violencia hay un momento donde todo parece estar en calma, y sí, estamos bien, todo está tranquilo, no pasa nada, pero en algún momento la tensión se empieza a acumular, ¿verdad? Y entonces ya por ahí hay un sarcasmo, ya por ahí hay una palabra hiriente, ya por ahí hay un abuso de poder o algún de palabra o algo así, ¿verdad? Y luego llega el estallido de violencia, que se podría parecer a la recaída, ¿verdad? En las adicciones. Y luego, sí, lamentablemente muchas veces después de un episodio de violencia hay una reconciliación, ¿verdad? Porque hay todo un sistema ahí mental y emocional, afectivo, entre los involucrados donde, no, perdóname, fue su culpa y entra la culpa y entra, sí, yo ya me prometió que no lo vuelve a hacer, es que, ¿verdad? Y les creemos por todo lo que hablamos la semana anterior de que se genera un vínculo traumático que rompe el estado emocional de la persona y sus ideales, sus esperanzas, ¿verdad? Y la esperanza lo último es que se pierde. Si yo ya no tengo esperanza, si yo creo que esto es normal, si yo creo que de todas formas de ahí
así es como la vida es para mí. Sí. Así ¿verdad? me tocó vivir. Ajá, sí. Entonces, por eso puede ser que tal vez a veces parezca que la violencia genera adicción, porque realmente cicla, ¿verdad? Y cicla tanto el agresor como la persona agredida también, ¿verdad? Porque los dos están acumulando tensión en la situación explosiva, uno está recibiendo y el otro está lastimando, pero realmente hay un ciclo, entonces no es adictiva, pero sí genera dependencia. Y permíteme agregar que inclusive cuando de alguna manera ese ciclo de la violencia la persona logra salir, si la persona sale desde esa misma reestructuración, ¿verdad? Porque estamos hablando a nivel de estructuración mental en cuanto a la adicción, muy posiblemente la persona va a entregarse a una relación parecida en la que salió. Es decir, eso es muy triste, ¿verdad? Sí. La persona sale, pero sale reestructurada. Y entonces es realmente muy lamentable esto. Por eso es que, digámoslo así, me permito decir, bueno, vos tenés la experiencia, que cuando una persona es captada, de alguna manera ya está estructurada para esto. No digo en todos los casos, pero digo yo, la dominación, el control, es algo en la que la persona posiblemente desde niña o desde niño ya viene, digamos, preparado, ¿verdad? Moldeado. Sí. Y es curioso porque uno lo ve en la vida real, uno dice, pero qué raro, ha tenido 3 parejas y las 3 le salieron fatal. Las 3 infieles o no, las 3... controladoras, sí, o con una adicción al trabajo, o con, exacto, ¿verdad? Como con patrones de comportamiento y de conducta, que es los que nosotros podemos y sabemos llevar por nuestro bagaje, por nuestra historia de vida, por la conformación de nuestra personalidad y todas esas cosas que realmente también influyen. Ahora, vos hablabas sobre este ciclo de la violencia, haciendo una comparación con si es adictiva. Ahora, suponiendo que una persona salga, ¿verdad?, de este ciclo, de esta supuesta o esta comparación con adicción, ¿puede volver a la vida cotidiana? ¿Es viable? ¿Cuál es el camino? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que considerar? Ok, la vida cotidiana es muy compleja y tiene muchas aristas, muchos matices, ¿verdad? Depende de a qué nos vamos a referir con cotidianidad. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que yo tengo que hacer todos los días, pues ejercer mi maternidad. Ay, ¿verdad? Porque la maternidad ya de por sí es compleja y demandante, y levántese y haga loncheras y aliste uniformes y la tarea y vaya y recójalo, el fútbol, la danza, la gimnasia, ¿verdad? Ya de por sí la maternidad tiene su complejidad, ¿verdad? Entonces, imagínense que además yo de ser la mamá de estos chiquitos, que además no pedí y que además se me parecen a una persona que ni siquiera quiero recordar, ¿verdad? Yo todavía estoy sobreviviendo la situación de violencia como tal, o incluso las secuelas en el estrés postraumático. Todavía estoy asustada, todavía estoy teniendo pesadillas, todavía me vigilan y tengo miedo, todavía yo estoy nerviosa todo el tiempo, ¿verdad? Tengo ansiedad, me preocupa qué va a pasar con ellos, estoy llorando todo el tiempo porque se quebró un vaso y me recordó algo, porque iba a salir y ni siquiera pude atravesar la puerta, ¿verdad? Todas esas situaciones que genera la violencia y de pronto llegue un chiquito llorando, ay, es que el otro me pegó, es que tengo hambre, que quiero un chupón, que quiero un chocolate, que quiero, que necesito una cartulina, y es domingo a las 8 de la noche para mañana a las 7 de la mañana, ahora las demandas normales de los niños. Imagínense cómo puede ser la reacción de esta persona, ¿verdad? En su cotidianidad, en todo el día, ay, de pronto viene, le pega 4 gritos, interviene la vecina que le dice, o viene el pani porque los está maltratando, porque en algún momento no los puede proteger, ¿verdad? Porque a veces estas personas que han vivido situaciones de violencia tan fuertes, a veces se sienten mal, se sienten tristes, son humanos, y a nadie le va a gustar que lo estén violentando, que lo estén explotando, que le estén haciendo cosas malas, ¿verdad? A veces uno piensa, no, pero es que las víctimas de ellas ya están acostumbradas,
No, nadie se acostumbra a eso, más bien es peor, porque entonces uno genera una ansiedad anticipatoria y uno sabe lo que va a pasar cuando el ciclo se viene cerrando, ¿verdad? Y cuando ya se está acumulando la tensión, uno sabe lo que le va a pasar, y a veces cuando ya el estallido de la violencia está muy cercano, nosotros vemos reacciones de gente que se paraliza, gente que se hace sus necesidades, gente que más bien pelea con todas sus fuerzas, o, ¿verdad? Las reacciones humanas son incontables, ¿verdad? Entonces, se puede volver a la cotidianidad desde, por ejemplo, algo tan diario, tan cotidiano como la maternidad. Sí, pero tiene que pasar por un proceso en el que pueda aprender mejores estrategias de crianza, entender cómo esta misma persona fue criada y por qué son estas conductas, porque a veces realmente creen que es así, ¿verdad? Lo hace porque yo digo y ya. Y el chiquito hace cuestionamientos y más bien se enoja y recibe una golpiza, y entonces un ciclo ahí otra vez, ¿verdad? Que se repite. Entonces, a veces entender las propias reacciones de uno, ¿verdad? Entender las propias limitaciones. Hay días que yo no quiero ni siquiera levantarme de mi cama, ni bañarme, ni comer, ni nada. Solo lo único que quiero es estar con la luz apagada, llorando o pasando para arriba con el dedillo el teléfono, ¿verdad? Y los chiquitos, mamá, se ha aburrido, mamá, tengo hambre, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso sí recupera a sus chiquitos, ¿verdad? La cotidianidad, por ejemplo, en esta área que es tan íntima y que debería ser tan disfrutable porque los niños son adorables, ¿verdad? A veces cuesta un poquito. Y si hablamos de otras áreas, de cosas que hacemos todos los días, por ejemplo, a nivel laboral, yo tengo que salir y generar ingresos porque si no, no comemos, ¿verdad? Y ahora yo ya estoy sola, ahora sí de verdad ya estoy sola y tengo que volver a trabajar de ahí, pero es que yo no sé hacer nada, me acuerdo de las palabras. Es como una especie como de revictimización de la situación, saliendo de un captor y ahora sí enfrentarse sin los recursos desarrollados de la persona. Imagínate, y con este mandamiento, ¿verdad? De que yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada, y a veces de verdad están en condiciones desfavorables, a veces de verdad no puede, digamos, si yo no puedo estar con muchas personas porque me siento nerviosa, ¿cómo podría trabajar en un supermercado, por ejemplo? O si yo estoy tan distraída con mi ansiedad y con mi dolor emocional y todo el tiempo pensando en cómo resolver lo que hasta ahora ha pasado, ¿cómo voy a hacer un proyecto de emprendedurismo? O algo, ¿verdad? Porque eso requiere mucha energía emocional y mental, sostener un trabajo, levantarse todos los días, ya es para algunas personas algo complicado, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que claro, de verdad, después de todos hemos tenido experiencias adversas en algún grado mayor o menor, y hemos sufrido, ¿verdad? Y el ser humano, el sistema adaptativo está creado para que nosotros salgamos adelante. Si yo me corto la pierna, mi sistema va a ir inmediato a echar algo como un juguito blanco que sale, ¿verdad? Como para que esa herida se cicatrice y se cure, ¿verdad? Igual nuestro sistema mental, nuestro cerebro está adaptado para que nosotros podamos adaptarnos y salir adelante. Y la cotidianidad, pues, es algo que es de todos los días. Hay que hacer un esfuerzo para mantenerme en la maternidad, para generar ingresos, para tener una vida medianamente estable, para, no sé, para volver a hacer las cosas de la vida. Pero Laura, esto que decís tan importante, como lo estamos hablando desde la trata, vamos a entender de que estos recursos para enfrentar la cotidianidad pueden sobrepasarse, y de allí son las consecuencias del trauma, ¿verdad? Que el trauma es cuando supera, y de hecho vienen los mecanismos de adaptación porque no podemos enfrentar tal, y empieza un mecanismo del cerebro, digamos, como para sobrevivir. El problema es cuando desde esta sobrevivencia a nivel de trauma se trata de volver otra vez a la cotidianidad. Ahora sí que los recursos están comprometidos, ¿verdad? Qué importante entonces es, digamos, una atención especializada hacia el trauma, porque posiblemente no fue cualquier cosa que sucedió, ¿ves? Y sí entiendo que como seres humanos estamos con un nivel de adaptación, pero cuando las condiciones no sobrepasen
situaciones, digamos, de heridas profundas como esas. Estamos hablando de cosas terribles, cargas emocionales que superan, ¿verdad? Que nos superan. Y por eso viene la disociación y un montón de situaciones, porque el cerebro dice, hasta aquí llegué. Sí, eso pasa porque cuando hay una situación adversa, algo inesperado, algo que atenta contra la vida de uno mismo, el cerebro dice, no, un momento, aquí algo está pasando, y hace un corte. Y en este corte, digamos, este brinquito, hay que atenderlo, porque ahí es donde se generan todas las secuelas que estamos conversando, ¿verdad? Pero hay gente que, por ejemplo, no tenemos que ir a algo tan grave como estas situaciones de violencia tan extrema, pero, por ejemplo, tuvimos un accidente de tránsito y son 2 y 3 noches y todavía me acuerdo de esa imagen, me duele todavía el cuerpo porque me golpeé, ¿verdad? Entonces, efectivamente, necesitamos un proceso de recuperación y es justo, y nosotros como creyentes tenemos que saber que tenemos que hacer algo al respecto y que si hay algo en lo que nosotros podríamos apoyarles, pues debemos hacerlo. Pero que hay conductas que no vamos a entender, que son conductas propias de un post-trauma. ¿Qué pasó? Sí se puede salir adelante. Yo realmente creo en eso. Yo creo que es un proceso. Obviamente, después de vivir una situación adversa, uno tiene que readaptarse, ¿verdad? Hay conductas, por ejemplo, las conductas autodestructivas que se generan en un momento. De pronto uno dice, yo ya no quiero necesitar esto. Ahora yo necesito depender de otra cosa o de mí misma o hacerme autosuficiente o tener autoconfianza. ¿Usted sabe lo que es para una persona que ha vivido esto desarrollar autoconfianza? Claro, sí. Claro. Volver otra vez a su criterio de realidad. Claro, si para uno es complejo, que asumo que no hemos estado en estas condiciones, ¿verdad? Al menos creo que yo no creo. Si ya para uno es complejo desarrollar la paternidad, como vos decías, ir a trabajar todos los días, asumir responsabilidad, si ya es complejo, ¿cómo va a ser? Creo que la complejidad se intensifica cuando personas han pasado por esto y salen de estos ciclos y se convierten pues en desafíos, tal vez, no quiero decir la palabra normal, pero cotidianos para nosotros, tiene mucha más complejidad para estas personas que están saliendo de acá, ¿verdad? También algo importante que quisiera rescatar, Laura decía sobre la esperanza, ¿verdad? Y creo que ahí donde está un sentido de sostén grande, es decir, dónde está la esperanza en medio de un proceso integral, holístico, completo que tenemos que entender. Creo yo que parte mucho de estas promesas de Dios de restaura mi alma, Salmo 23, de que Dios venda a los quebrantados en Isaías 61, Lucas capítulo 4, y una comunidad de fe, que esto es importantísimo, una red de apoyo, una comunidad de fe. Gálatas 6.2 habla de llevar los unos las cargas de los otros. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ponerme al lado tuyo? Sí. No para asumir la responsabilidad de la otra persona, decir, bueno, te quito la responsabilidad, yo la cargo, sino ese unos a otros tan maravilloso que están en las Escrituras genera una esperanza. Entonces creo que hay un nivel profundo de comprensión en esta línea. Sí. Sí, el Dios restaura, como lo hemos dicho muchas veces, pues Dios utiliza recursos también. Inclusive utilizar recursos especializados en contra del trauma, Dios está restaurando a través de, porque de Él son todas las cosas. Si el ser humano tiene alguna sabiduría y alguna capacidad para algo, pues todo viene del Señor. Entonces, Dios me está ayudando y de repente me está ayudando a través de una red de apoyo, a través de una persona especializada, a través de una persona que me puso la mano en el hombro, me dice, mira, yo estoy con vos, ¿qué necesitas? Inclusive a través de un abrazo. Sí. Así, eso es importante, ¿verdad? Porque generalmente después de haber pasado algo así, sobre todo cuando hay tanta maldad y tanta violencia de por medio, a la persona le cuesta mucho volver a tener esa esperanza, a creer, ¿verdad? Claro. Y más bien están enojados porque ¿cómo fue que no me protegió? ¿Cómo fue que permitió Dios que esto llegara tanto? Y entonces cuando se hace una intervención como esta, ¿verdad? A veces estas personas no tienen una comprensión espiritual de lo que están hablando y en la vida real, digamos, en sus emociones, eso no se siente así. Entonces, esto es muy importante porque a veces una oración
puede lograr mucho más que una intervención humana, porque igual nosotros vamos a estar sin saber qué hacer, qué hace uno ante algo así, ¿verdad? Es complicado. O cuando si la persona está en crisis o algo. Y aunque entre nosotros gestos de contención como un abrazo o algo así pueden ser algo muy lindo, muy tierno, para una persona que ha estado siendo violentada por alguien que se parecía a usted y usted llega y la abraza, ¿verdad? Esto le va a generar mucha incomodidad. Incluso podría generar un ataque de ansiedad o alguna reacción emocional importante. Entonces, y con las palabras también, digamos, uno por supuesto que tiene que dar palabras de esperanza, pero también ubicándose en su realidad, ¿verdad? No es como que, ay, no, va a ver que sus hijos van a ser buenos chiquitos de ahora en adelante, de la noche a la mañana. No, esos chiquitos también tienen traumas, esos chiquitos también están creciendo con una mamá cuyo estado mental y físico está deteriorado, esos chiquitos también han vivido privaciones y también han visto sufrir al ser que más aman, ¿verdad? Si es que han tenido la oportunidad o le han hablado mal, digamos, de su papá, entonces tampoco esta es una persona de confianza o está tan aislada la persona que no confía en nadie, ni en nada, ni en nadie, ni siquiera en Dios, ni en sí misma, ni siquiera. Entonces es una persona que queda muy sola y desprotegida. Claro, eso me parece muy, muy importante porque es como un péndulo, ¿verdad? ¿Dónde mantener ese balance de no? Porque totalmente de acuerdo con vos cuando decís eso, yo me parezco a la persona y con buena intención quiero hacer algo y más bien es complejo. Creo que entra aquí el tema, me parece muy importante, de el apoyo del liderazgo en capacitación. Es decir, ¿cómo liderazgo nosotros podríamos entonces sabiamente, sin revictimizar, sin publicar, ¿verdad? Por favor. Sin, ¿verdad? Cuidado con fulano, es absurdo, ¿verdad? Pero tienen derecho a la confidencialidad. Totalmente de acuerdo, totalmente. Cuando tratamos casos de violencia doméstica, lo mantenemos en confidencialidad al 100%, inclusive en nuestra congregación. Pero qué importante es entonces que venga esa sabia intervención del liderazgo de saber cómo dirigir en un sabio equilibrio, con un péndulo regulado, digamos, que ni un lado ni del otro, para saber cómo acompañar bien, ¿verdad? Porque no solamente acompañar, como vos decías, con buena intención, pero voy a decirlo así, ¿verdad? Espero que no se malentienda, con poco cerebro. Es decir, pura intención, pero sin medir, sin saber cómo hacerlo. Entonces creo que es muy importante ese liderazgo saludable, vulnerable, sabio, frágil, cuidadoso de saber encauzar estos tipos de acompañamientos. Y como hemos hablado, un liderazgo conecta también. Es decir, un liderazgo no es el que, en este caso un liderazgo pastoral, no es el que va a tener siempre todos los recursos. Forma parte de un recurso. Es decir, lo que no puede lograr una persona que trata con el trauma, digamos, por ejemplo, la esperanza del evangelio, pues lo tratará otra persona. Correcto. Y viceversa. Es decir, un buen liderazgo conecta. Mira, va a ayudarte acá, va a ayudarte acá. Creo que es muy peligroso una persona que asuma todo el papel de acompañamiento en una persona. Se necesitan redes de apoyo, redes. Claro. Y gente especializada y que él sepa guiar y conectar con todas esas partes en un buen equilibrio y en una educación también correcta dentro de las congregaciones. Y también depende un poco de la etapa en la que esté la víctima, ¿verdad? Claro. Porque no es lo mismo si está viviendo en este momento la situación, este momento, digamos, es violencia doméstica y, ella lo quiere dejar. O él la quiere dejar porque también, ¿verdad? Puede ser. Pero no se puede, ¿verdad? Porque hay otros factores que pesan para poder tomar una decisión. Y entonces yo de mi buena intención le voy a decir, déjelo y se viene para mi casa. Claro. Es complicado porque la vamos a sacar de su entorno, va a haber procesos legales y separación, bueno, no sé si legales, a veces mediante denuncias, por supuesto, que tienen que atender los abogados o las personas, los fiscales. Exacto. Pero claro, como de liderazgo eso, de poder decir, no, pero esto ya está siendo no algo normal, sino algo que raya en la violencia. Desde ahí no hay que esperar ni que avance tanto. Digamos, la recomendación es, por ejemplo, cuando
cuando se garantiza el interés superior del niño, no solo se garantiza que no sea violentado, también que tenga derecho a la satisfacción de sus necesidades, ¿verdad? Que eso incluye de nombre, afecto, atención, alimentación, educación, un montón de cosas, claro, ¿verdad? Que uno no puede atender de primera mano. Qué buen equilibrio en esta conversación de mantener, ¿verdad? Me gusta mucho ir contemplando todos estos aspectos, ¿verdad? Para educarnos mejor. Exacto. Y creo que lleva a Laura a la pregunta ¿qué podemos hacer nosotros? Aunque ya nos estamos acercando, ¿verdad? A construir con estas reflexiones, pero específicamente en la trata de personas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque yo no creo que cosas pequeñas sean descartables. Es decir, la suma de que todos tengamos una concientización en contra de, ¿qué podríamos hacer específicamente en contra de la trata? Primero, cuando uno habla de algo tan fuerte, ¿verdad? Como este tipo de violencia tan extrema, uno tiende a pensar, pero ¿cómo voy a decir eso? ¿Y si no es? ¿Y si yo me estoy equivocando? Porque a veces uno dice, y la persona víctima dice, no es cierto, no pasa nada, o ponen la denuncia y después la retiran porque ya se reconciliaron, o este tipo de cosas pasan, ¿verdad? Entonces, si usted sospecha que algo malo está pasando, que hay alguien que está siendo violentado de esto, de una vez denuncie. Las autoridades intervendrán y harán lo que tengan que hacer para proteger a esta persona, ya sean menores de edad o sean las personas adultas, ¿verdad? Eso es como lo primero. Y 911 de una. Pensemos en resumidos como en algunos indicadores, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo sospechar, digamos, que una persona esté en trata? ¿Qué posibles indicadores podrían darse en una persona? Bueno, podría la simple situación de violencia, ¿verdad? Que uno vea que hay privación de libertad. Qué raro esa muchacha, está ahí en esa pulpería día y noche, mañana y tarde, y ni siquiera habla bien español y flaca y moreteada, ¿verdad? Son casos que se han hecho públicos a lo largo de los años, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ya. Pero la sola sospecha es motivo suficiente para denunciar. Uno no tiene que tener pruebas ni nada. ¿Y cómo sospecha uno? Bueno, hay violencia, hay privación de libertad, hay situaciones irregulares. La apariencia de la persona quizás, o sea, la apariencia física, como decís vos, de algún signo de violencia física en su... Sí, hay algunas personas o algunos agresores que no hacen visible la violencia en el cuerpo, golpean la cabeza o golpean piernas o donde no sea tan visible, ¿verdad? En el estómago o así. Entonces, tal vez yo no querría tener que esperar tanto para ver secuelas en el cuerpo para poder hacer una denuncia y salvar una vida de que justamente eso le pase, ¿verdad? Entonces, la sola sospecha basta. Yo... Creo que esto hay que cortarlo de raíz, ¿verdad? No después. Otra cosa que nosotros podemos hacer es en nuestros propios hogares, comunidades, en nuestros liderazgos, en nuestra vida cotidiana, promover la paz y la empatía y entender que tal vez la conducta de ese chiquito no es porque no le ponen límites y ya, ¿verdad? Entender que podemos ser asertivos, podemos ser comprensivos y podemos aceptar las diferencias y también poner límites y también poder cuidarnos y hacer ese equilibrio y ese balance del que estamos hablando, ¿verdad? Porque como comunidad nosotros también tenemos alguna responsabilidad, ¿verdad? Y esa responsabilidad es que mis hijos no vayan a hacer algo como esto. O que no vayan a vivir una cosa como esta, no, jamás. Entonces yo les tengo que dar todas las herramientas y estrategias emocionales, mentales y todas la prevención. Y no tome fresco de ningún lado. Y si deja el vaso ya no lo use más. Y no se vaya con extraños y todas esas cosas que a veces nos parecen tan exageradas, porque gracias a Dios nosotros tenemos un entorno más sano, ¿verdad? Sí. Y nos parecen como exageradas o que solo pasaran en la Rosa de Guadalupe y ya, ¿verdad? Pero no, son cosas
cosas que son súper reales. Entonces, ser conscientes de cuál es nuestro impacto social, que este podcast va a llegar a varias personas. Bueno, ya esas personas tienen información y ya saben que esto no es tan lejano como tan una oculto, banda que viene de México a secuestrar en una van a 7 muchachas lindísimas y se van y ya. No está tan lejano, digamos. Esto es más, un poco más personal, ¿verdad? Porque todos conocemos a alguien tal vez que ha sobrevivido o conllevado una situación de violencia, ¿verdad? Y que ahí está luchando y tratando de salir adelante. Y otra cosa que también es importante es que nosotros podamos resolver nuestras situaciones personales, ¿verdad? Porque si yo voy a trabajar el duelo con alguien que está en duelo, por ejemplo, seguro terminamos llorando las dos, ¿verdad? O si yo fui una niña que fui abusada sexualmente toda mi infancia, yo no lo he trabajado, ¿verdad? Que quede claro que esto, ¿verdad? Y no lo he trabajado y me pongo como líder a atender esta situación, después terminamos quemándole la casa al agresor o algo, ¿verdad? Porque uno no... Sí, entonces sí, uno también tiene esa responsabilidad de estar uno claro en su conciencia, digamos, y en su mente de todo lo que va a hacer. Y esto que ustedes están haciendo es perfecto, informar. Laura, ¿y a dónde denunciar? 911 de una vez. 911. Directamente. Sí, sí, ellos tienen todos los equipos que necesitan. Todo el protocolo sí, específico. Ellos despliegan a donde sea, digamos, si es algo laboral, pues coordinarán con el Ministerio de Trabajo, y si es algo de personas menores de edad, pues con el PANI o así, pero es mejor que lo hagan ellos. Basta la sospecha entonces, para que quede claro. Para mí sí. Sí, y muy bien. Y tenemos una forma muy, muy práctica de denunciar 911 y... Hasta se puede hacer anónima. Ok. Muy importante. Qué importante eso. Yo quiero también rescatar de todo lo que digo que es muy importante, pero enfatizar el hecho de tratar nuestros asuntos antes de intervenir o apoyar a otra persona en sus asuntos, ¿verdad? Creo que es muy importante y es algo que hemos hablado mucho, tanto aquí como en otros lugares, el hecho de que mientras estoy siendo restaurado, ¿verdad? También poder hacerlo, pero el hecho de yo procurar ese bienestar, esa estabilidad, esa salud, ¿verdad? No perfección, salud emocional, espiritual, relacional, ¿verdad? Antes de poder acompañar a otra persona es sumamente importante, y yo enfatizo otra vez que recae mucho en el liderazgo, el hecho de la educación amplia, ¿verdad? No solamente limitada a un aspecto meramente de una espiritualidad personal, sino una amplitud bien relacionada con el fundamento bíblico-teológico que nos manda, como ese tema la trata, que hemos encontrado textos muy importantes en los cuales nos manda también nosotros a alzar la voz por aquellos que no la tienen. Muy importante el concepto de no ser un sanador herido, ¿no? Sí. Pues creo que el tema da para muchísimo, pero como bien Laura decías, es una ventana que se abre, por lo menos por este medio, para justamente potenciar la concientización, y también el recurso desde una sospecha tenemos, gracias a Dios, una vía donde podemos ser parte. Es decir, nos podemos involucrar solamente denunciando el 911 y ya somos parte como sociedad en contra de este flagelo de la trata. También depende de cuál es su posición. Si usted solo es un espectador o un testigo, o si usted es el que está siendo violentado, porque entonces también hay otros mecanismos que pueden protegerlo. Importante. Laura, gracias por acompañarnos por 2 semanas. Ha sido de mucho aprendizaje, de mucho desafío, mucha reflexión. Así que gracias por tu participación y esperamos que no sea la última, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Por supuesto, sí, yo igual lo espero también. Que no sea la última vez. Gracias, Laura, de nuevo, por tu tiempo y tus aportes realmente muy edificantes para este tema, ¿no? Muy bien. Hablamos la otra semana entonces. Claro que sí. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.